Al día con Puerto Plata, por La Reina 98.9 FM. El 21 de agosto del año 2020 llegó a la Dirección Provincial de Salud de Puerto Plata el neumólogo de esta provincia, el doctor Johnny Tavares Capellán, mi hermano, que tengo que decirlo así, ¿verdad? Porque no, Sí. mi hermano Johnny Tavares Capellán, el 21 de agosto del 2020, fue juramentado, posesionado por el entonces ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el doctor Plutarco Arias, también neumólogo. En medio de una pandemia que tenía al país En rodillas. en rodillas, ustedes saben cómo era que estábamos. Antes de esa juramentación, incluso ya el doctor Johnny Tavares, a través de su consulta privada, daba servicio, obviamente, a pacientes. Llegó a la Dirección Provincial de Salud a servirle, primero a servirle a la sociedad, al pueblo de Puerto Plata, y segundo, comprometido con el gobierno de Luis Abinader. Llegó a ese cargo y a muchas personas, muchos ciudadanos, muchos sectores, medidas que se tomaban desde la Dirección Provincial de Salud, porque como el país estaba en un estado de emergencia decretado, a Salud Pública le correspondía tomar medidas. Tomar medidas. Era la principal entidad que estaba Y para en estar este caso, la Dirección de Salud en Puerto Plata era que llevaba la rienda, ¿verdad?, de todas las medidas de hacer cumplir. Johnny Tavares, desde la Dirección Provincial de Salud, dio la batalla junto a un equipo, porque debo reconocer eso, que está ahí la doctora Carmen Artiles y un grupo de médicos, un grupo de enfermeras, un grupo de ciudadanos y ciudadanas empleados de la Dirección Provincial de Salud, que lo dieron todo en la pandemia, que arriesgaron sus vidas para salir a proteger de otros, incluidos irresponsables. También, en medio de eso, el doctor hizo sus contribuciones a través del sector privado, Sí. porque aplicó el medicamento, la ivermectina, que a pesar de que aquí hubo gente que quiso desmeritar esa aplicación, ese trabajo, países como México, Perú, Ecuador y otros incluso replicaron ese uso de la ivermectina que descubrió Johnny Tavares para lograr mejoría en un momento en que el país no existía nada para el COVID-19, ¿verdad? Y se lograron mejorías. Lo que pasa es que es un asunto de protocolo, obviamente, pero sí hubo ese aporte y está ahí reconocido incluso que el mismo ministro anterior de Salud Pública en su momento, el primero de este gobierno, del primer gobierno de Luis Abinader, el ministro Plutarco Arias, lo reconoció. Y médicos, incluso especialistas. Bueno, hubo un debate en torno a eso. Estoy haciendo este comentario porque el miércoles de esta semana entrante termina un ciclo para la vida del doctor Johnny Tavares al frente de la Dirección Provincial de Salud, después de 4 años y alguito, ¿verdad? Sí. Asumió, reitero, en agosto del 2020,
y ya hoy estamos a marzo. Johnny, a solicitud de él, le pidió incluso al ministro de Salud, desde hace ya meses, puedo decir que hace casi un año, su retiro, o sea, su pensión, que le corresponde, que no es, que voy a decir algo para que después ahorita no digan, que no es que está pidiendo una dádiva, no está pidiendo una pensión, como hay politiqueros por ahí que lo pensionan sin tener ningún mérito, sin haber trabajado en el Estado. Johnny Tavares tiene más de 35 años ejerciendo la medicina, sirviéndole a esta sociedad como médico en el Estado Dominicano. Por lo tanto, ya le corresponde una pensión automáticamente. Deja la Dirección Provincial de Salud, sus aportes están ahí, sus huellas están ahí. Y no voy a abundar mucho porque como hermano que soy de él, no me corresponde a hacer casi un comentario porque van a decir, ok, tú estás parcializado. Pero tenía que hacerlo porque cuando tuvo que enfrentar y asumir responsabilidad en medio de la pandemia, desde el cargo, lo hizo. Sus aportes están ahí en la Dirección Provincial de Salud, lo que encontró, lo que dejó. Y por ende, no soy yo quien debo de reconocerlo, sino la sociedad. Pero como en esta sociedad, a pesar de que ha sido reconocido por instituciones internacionales, instituciones nacionales y locales, aquí cualquiera lo reconocen de la noche a la mañana. Sus aportes están ahí y la sociedad puertoplateña deberá reconocérselo en su momento. Y solo quiero desearle a mi hermano éxito en su vida privada y yo sé que él va a continuar. Incluso, debo decirle, Montaña, excúsame que me he extendido. Johnny Tavares, hace 2 años, le ofrecieron, escuche bien, hace más de 2 años, le ofrecieron en 2 ocasiones ser viceministro de Salud Pública. Eso no lo sabe mucha gente. Y él rechazó, que incluso yo le dije, pero por Dios, ¿y cómo tú rechazas si te están elevando de una dirección a un viceministerio? Y él no le interesó porque no quiso dejar a su pueblo, su compromiso con su pueblo, donde tiene más de 30 años ejerciendo la medicina. Ustedes saben que estuvo en el centro sanitario, Sí. ha laborado en varios centros de salud, pero en el sector privado, ustedes saben en dónde ha laborado, un centro médico privado aquí. Y no quiso dejar de seguir ejerciendo la medicina para abandonar su consultorio e irse a la capital a asumir ese cargo que le ofrecieron en 2 ocasiones. Incluso por la excelencia maneja del COVID en la provincia de Puerto Plata, la Dirección Provincial de Salud en varias ocasiones, bajo su mando y la de doctora Carmen Artiles, fue reconocida por el propio presidente de la República, Luis Abinader, y por varios ministros de Salud Pública y por el Gabinete de Salud, como una de las provincias donde se logró mayor vacunación en contra de la enfermedad, donde se lograron mayores controles, a pesar de que muchos ciudadanos, ¿verdad?, desobedecían. Y todo, las pruebas, todo eso, señores. Así que yo pienso definitivamente, es todo lo que tenía director, que Puerto Plata y este país, todos debemos agradecerle al doctor Tavares el servicio que ha brindado a Puerto Plata. El hecho de estar en una institución pública, solo ir a una institución pública y durar horas de trabajo
eso debemos agradecérselo a Tavares, porque en las horas que él tiene que hacerle al Estado Dominicano, él duplicaría los resultados si se sentara en su consultorio privado. Párese ahí. El salario mensual del doctor Johnny Tavares en la Dirección Provincial de Salud, para que ustedes entiendan, los que me están escuchando y me están viendo, son 2 días en su consultorio. Sí. Escuchen, 2 días en su consultorio. Imagínense usted, le sobran todos los días del mes para trabajar. Entonces, definitivamente Puerto Plata tiene que agradecerle al doctor Tavares el aporte desde el sector privado, pero el aporte desde el sector público. Cuando yo voy a actividades oficiales del gobierno y de las autoridades de aquí, una de las cosas que más me llama la atención de Tavares es que llega ahí por detrás como si estuviera acechando a alguien. Ese es el único funcionario que no le interesan las cámaras, no le interesa estar adelante, porque el doctor está por encima de eso, de que lo vean, de tirarse una foto, de protagonismo. Él está por encima de eso, sin hablar del aporte científico. Todos habremos de recordar con aquella prueba que salió en todos los periódicos de este país, lo que estaba haciendo el doctor Tavares con el tema del COVID. Y después, a nivel nacional, eso fue lo que se siguió. E inclusive, algunos de aquí que le gusta más la cámara, trataron de utilizar el mismo método para colocarse ellos. Porque hay personas que, aunque sean profesionales, aunque tengan experiencia, aunque tengan dinero, no se resisten a querer ellos estar en los primeros lugares. Al doctor nunca le interesó. O sea, desde mi punto de vista, no he hablado eso nunca con él. Pero yo lo veo en las actividades, donde quiera y yo no veo que el doctor tiene ningún interés de estar adelante, de protagonizar, de ser el dueño de la foto. Ahora, lo que nadie puede negar es el aporte científico que ha hecho a este país. Ahora mismo, con el tema del COVID. Señores, eso salió en todos los periódicos, lo que estaba haciendo Tavares. Y después de ahí, reitero. No, y replicado por países. Replicado por otras naciones. Y después de ahí, alguna gente quisieron llegar y protagonizar eso. Como pero ya sabíamos que no. Ya sabíamos que quien lo había hecho, ya lo sabíamos todo, lo sabía el país, lo sabían fuera del país, que quien lo hubiese hecho, quien lo practicó, fue el doctor Tavares. Eso es un aporte científico que a esta ciudad y a este país no se le puede olvidar. Y una cosa que no se me puede quedar. Cuando entró la pandemia en lleno, si aquí habían 3 o 4 neumólogos en Puerto Plata, en ese entonces, el único que consultaba, yo soy testigo, porque yo en ese momento residía en su residencia, y ese señor llegaba, ¿usted sabe a qué hora? Salía a las 9 de la mañana y llegaba a las 11 y a las 12 de la medianoche. El único que se quedó consultando, salvando vidas ahí en ese centro donde él trabaja, privado. Sí. Junto a otros médicos intensivistas, incluso su esposa Yudel Camerete, salvando vidas, mientras que otros decidieron abandonar los consultorios, irse a agachar y irse para su casa, y él siguió ahí combatiendo. Así que yo creo que definitivamente el doctor fuera de la regional de salud pública,
fuera de los hospitales, fuera del servicio, es a nosotros, a los usuarios, a los ciudadanos, que no hace falta. O sea, a él ya no le hace falta. El doctor tiene una vida en ejercicio que puede dedicarse a sus actividades propias de él tiene pero a nosotros que no hace falta que el doctor él va continúe. a continuar con su consultorio privado, tiene su oficina privada aquí en esta estación radial, en otros negocios que tiene también, porque no solo de la medicina él ha vivido. Eso sí tiene, yo le digo a él, usted debió ser economista, porque el hombre en eso sí es bueno, con los números, y te piensa en los números. Sí. Pasamos trabajo. Entonces, éxito, doctor. Cuidadito con lo que piensan o piensan. ¿Sabe lo único que yo lamento? De hecho, y voy a terminar con este comentario, que este partido y este gobierno no reconoce a los verdaderos funcionarios que lo dan todo por la patria, por la población y por el mismo partido y por el gobierno de Luis Abinader. Y el presidente lo sabe eso. Esto es una cosa de mezquino, al fin y al cabo. La Reina 98.9 FM.